Bueno, creo que ya estamos en vivo. Sí. Entonces, bienvenidos a una nueva edición de Volarán. El día de hoy nos vamos a centrar en la materia y el cuerpo, digamos desde estos dos temas que son la dirección y el ornamento corporal. Entonces, vamos a discutir dos proyectos que hacen parte de la exposición de Volarán. El primero que se llama Drifting, Tasty and Luxurious, de Diego Andrés Bustos, y el segundo que se llama Catarsis Imprescindible, de Natalia Rey. Entonces con nosotros se encuentran Ricardo Sarmiento, que es director, guionista, y además tiene la función de ser el director de nuestro departamento de diseño. También nos Hago la acompaña... dirección y los guiones del departamento. Muy bien, gracias. Exacto. También nos acompaña Bárbara Muñoz, que es profesora de cátedra. Y Daniel Ramos, que también es profesor del departamento de diseño. Y va a estar como liderando la segunda parte del conversatorio de hoy, que es sobre el proyecto de Natalia Rey. Entonces, pues empecemos. Y bueno, yo, por supuesto, yo soy Melanie May y también soy profesora de cátedra del departamento de diseño. Profesora de cátedra del departamento de diseño con una maestría en NYU en todo lo que tiene que ver con escenografía, especialmente para artes escénicas, es decir, eso que se llama hoy en día diseño de producción para artes escénicas. Como la gente aquí oculta sus talentos, con un largo trabajo antes con Laura Villegas acá en Colombia, después en propio, y con maestros muy importantes en Nueva York de la talla de Andrew Lieberman. Como para quienes no sepan y no estén contextualizados, pues Nueva York es la capital del teatro en Estados Unidos, y no solo del teatro comercial o de lo que conocemos como Broadway, sino de lo que se conoce como Off-Broadway, Off-Broadway, todo lo que es, digamos, la escena experimental. Melanie estuvo más de 3 años en Nueva York, de los cuales de hecho su maestría duraba 3 años, pero después se quedó allá trabajando con otro tipo de grupos y otro tipo de profesionales. De hecho, ha colaborado también en proyectos todavía en ciernes, de los cuales no podemos hablar, pero también con productoras como Netflix y como productoras independientes de las escenas. Así que quien tiene el recorrido más fresco y más reciente de todo lo que sucede con espacio, cuerpo, movimiento, materia, gesto y emoción es quien hoy modera este panel. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu introducción. Yo me quedé un poco corta con la introducción de mis colegas, pero bueno, también podemos ir hablando de desde qué perspectiva y en qué campos estamos trabajando cada uno. Pero pues también sin más preámbulos, Entremos a la materia. Vamos a entrar en materia y vamos a abrir esta sesión. Entonces les voy a compartir mi pantalla, pues a todos aquí en el live, para que vean un poco los proyectos que vamos a estar discutiendo, y pues para que haya como una consecuencia visual también ahí. Entonces el primer proyecto que les conté que vamos a estar discutiendo se llama Drifting, Tasty and Luxurious, de Diego Andrés Bustos. Se nos ha enseñado a leer la cultura pop como algo sin mayor relevancia, sin tener cuenta que esto tiene una fuerte influencia en nosotros, sobre todo cuando estamos expuestos a ella desde muy jóvenes. Dentro de la misma cultura pop se podría decir que hay una subcategoría, y es la del lowbrow, comúnmente asociado a lo banal de la baja cultura, que se le toma aún menos en serio. Yo considero necesario entonces ubicar estos productos culturales y analizarlos, porque al tomarlos por sentado no estamos conscientes de los discursos que llevan dentro de sí ni sus implicaciones en la sociedad. El objetivo de este proyecto es analizar estos productos culturales
y hacer evidente el hecho de que deben ser tomados muy en serio por su capacidad retórica en nuestra sociedad. Para lograr este objetivo, se creará un escenario ficticio donde algunos de estos productos culturales toman un rol protagónico hiperbólico para evidenciar su importancia y la fuerte influencia que tienen sobre nosotros. Entonces aquí podemos ver un poco más de cerca estos, digamos, lo que terminó siendo el producto de este proyecto. Entonces es una serie de fotografías que están viendo ahí en la pantalla. Y pues ya entraremos un poco más en detalle sobre lo que este proyecto significa y como la mirada y la postura crítica que tiene como en el universo del diseño. Estos son algunos de las, o son las fotos más bien. Y aquí tenemos unos apartes también de el manual de proyecto que podemos pues ya como entrar, digamos, a comentar o compartir. Entonces, no sé si alguno de nuestros 3 panelistas quiere como empezar a dar como sus observaciones al respecto. Bueno, Daniel creo que iba a empezar. Sí, yo digamos que de entrada quería mencionar que pues los 2 proyectos que tenemos hoy, o los 2 estudiantes de proyectos que tenemos hoy son personas a quienes les tengo mucho cariño porque los he tenido en distintas clases. Los tuve en Estudio 2, pasaron después por Ornamento Corporal conmigo y digamos que estuve de alguna manera un poco cerca en el proceso de sus proyectos de grado. Ver, por ejemplo, a Diego desde Estudio 2, estar trabajando con Ana de los Russo como personaje y tema en Estudio 2 y un poco como esa semilla que se siembra y llega acá es algo también muy especial. Esa imagen al principio de Paris Hilton donde dice I'm shy, I'm cute y como I'm normally sized, creo que habla justamente de la importancia que quiere recalcar Diego de no le estamos prestando la atención suficiente a la cultura pop y la influencia tan grande que tiene sobre nosotros a nivel de valores culturales y a nivel como de cómo nos vamos desarrollando como sociedades. Y creo que pues es una apuesta eh, interesante y como bold y en llegar a tomar todo esto que ha sido muy cercano a él, que habla mucho de él y empezar a explorarla con otras miradas, con otros ojos y empezar como sí, como a entenderla y a estudiarla y no solamente a vivirla. Pero pues obviamente es algo que es muy cerca a él. Y sí, pues tomando como ese Paris Hilton diciendo I'm normal sized y es más o menos una talla 0 o menos, que creo que es eso, como todo esto que estamos viendo ahorita acá influye sobre nosotros. Me parece que es un proyecto que lo hablábamos ahorita, que no solamente es un proyecto de dirección de arte, sino es un proyecto pues como de critical thinking y empezar a sí, hacer esas preguntas y esos nuevos direccionamientos. Yo Digamos que hay estoy un muy punto. interesada dale, Ricardo, perdona, que te interrumpí. No, pareciera un proyecto que me evoca una cierta nostalgia por un mundo que también ya se está diluyendo, ¿no? El mundo del entretenimiento un poco bidimensional, un poco light, un poco
series noventeras, pues está pasando a otras instancias a raíz de la irrupción de Netflix. Pero sobre todo a mí me llama poderosamente la atención de este proyecto. Me parece que en ese sentido tiene una validez contracultural provocadora interesante, y es que en América Latina la atención siempre ha sido popular y cultura erudita, ¿verdad? Digamos, lo que uno reconoce como cultura de una cierta élite, de una cierta burguesía que se apoya en unos ciertos valores, y la cultura popular entendida como aquello identitario, nacional, local, resistente, etcétera, etcétera. Y lo pop, que es en la acepción norteamericana y anglosajona, siempre se remite a lo masivo, a lo mainstream, y ellos lo asocian a lo popular, mientras que lo pop en América Latina y en Colombia tiene otra valencia, ¿sí? No es lo popular en el sentido de que no pertenece a nuestras raíces identitarias, no pertenece y no reivindica valores locales, sino que se inserta en esta cultura medial, negada muchas veces por la intelectualidad, mirada con un ojo esnovista, muchas veces por los expertos de diferentes disciplinas, y que sin embargo, si nosotros lo miramos, es la cultura que más consumen y que más genera, digamos, paisajes visuales, narrativos, estéticos en las generaciones que habitan los medios. Y por medios entiendo no solo el audiovisual, sino diferentes redes de medios. Me parece interesante acá es el uso del cuerpo, y me parece interesante también la mirada de cómo esos son unos espejos que terminan generando modos de hacer mapas del mundo. Y creo que en ese sentido hay, al menos en el discurso de Diego, una mirada donde lo pop aquí aparece como algo que genera tensiones en América Latina. Eso quería señalar. Ujú. Sí, yo tuve a Diego de estudiante en comunicación y en estética latinoamericana. Y recuerdo, él trabajó un texto de una obra de Alfredo Yar, que era A Logo América, ¿no? Que es esta instalación en Times Square, ¿no? Entonces, me acuerdo que sus intereses eran mucho cuestionar la identidad a través de los símbolos y a través de estos signos icónicos como la bandera y como el propio vocablo América, ¿no? De este artista conceptual chileno. Entonces, también hizo un trabajo sobre archivos, archivo fotográfico de los 80, creo que era una foto de su mamá, y el tema de la moda y esta visualidad en los 80. Entonces, también siento una, no nostalgia por un pasado perdido, pero sí hay una mirada como reflexiva, ¿no? Sobre estas imágenes que circularon masivamente y que configuraron una suerte de subjetividad colectiva en torno al deseo, al consumo, entretenimiento, al ocio, y por supuesto que deviene el trabajo final o en este proyecto de grado, donde él habla mucho de lo banal y creo que es esa la idea que Diego quiere plantear, ¿no? Como la potencia crítica que tiene lo banal, en ese sentido, lo trivial, ¿no? Hay otra dimensión en este proyecto que me parece interesante comentar, y es la reflexión sobre el fotolibro o como sus trabajos anteriores también. Él está pensando mucho la edición y el montaje de las imágenes, y también está interactuando con un ejercicio tipográfico. Entonces, siento que una línea o un futuro próximo, ¿no? De los intereses que Diego pueda desarrollar sería pensar esta idea del fotolibro o el libro de artista, ¿no? Por toda esta objetualidad que él también está como intuyendo en este ejercicio de montaje, de visualidades, de materiales, de materialidades, pero también como cultura del desecho. Finalmente, lo que le está haciendo acá también es como esta juxtaposición paródica de el lujo y el desecho o la basura,
y cómo potenciar eso críticamente a través de los objetos que él está proponiendo acá. ¿Qué otra cosa le quería comentar? Bueno, es eso, es pensar también, por último, qué como de intervenciones se puede pensar a partir de esta idea del fotolibro o más allá del objeto editorial también. O sea, como futuros, como cuestiones más, imaginar un poco más el futuro del objeto editorial, porque él lo trabaja en otros proyectos, por ejemplo, cuando hace una antropología visual de los restaurantes chinos o de las fachadas arquitectónicas de la comida rápida. Entonces es como una constante que él está, ¿no? Un pensamiento o una investigación sobre lo visual y sobre las imágenes comunes, ¿no? O que circulan masivamente. Yo puedo meter la mano ahí con algo que me parece muy bonito eso que estás diciendo, Bárbara, del trabajo que estaba haciendo de análisis de este artista chileno, donde estaba mirando como esos códigos visuales que creo que están muy presentes también acá, como tomando, no sé, como el vaso de café de Starbucks o como el clutch de salir de fiesta, pues muy como Lindsay Lohan, Britney y Paris Hilton, o como el recipiente de los fries, como que creo que está cogiendo un poquito, está haciendo una selección de objetos, digamos, arquetípicos que son un poco como símbolo o representación de esa cultura popular de la que está hablando y trabajando desde ahí, que me parece que también hay, pues, no desconocía yo como esa conexión que venía desde ahí, seguramente pues está aquí muy presente. Sí, yo creo que hay de todos modos una intuición potente en Diego y es que es la misma intuición de finalmente yendo hacia atrás en el arte de Andy Warhol y sus amigos. Muchos artefactos del diseño industrial, slash diseño comercial, slash diseño de modas van configurando la cultura pop de los años 60. Es decir, el gesto warholiano es bien que mal mirar en estos artefactos que se producen en serie, que están en supermercados, que se comodifican o que generan toda una estética muy particular donde el diseño gráfico se mezcla el diseño de productos, se mezcla el diseño de empaques, se mezcla el vestuario. La apropiación que hace Diego es interesante porque va pasada por todo lo mediático, pero yo veo en el gesto ya de las fotografías de Diego algo mucho más potente e interesante a otro lado, es una lectura mía muy personal, por supuesto, y es la profunda melancolía y desasosiego que tiene esta modelo de las fotografías, ¿no? Hay una cosa, mientras que en general toda la construcción anterior y los referentes dialogan con una especie de euforia posada, de cuerpo construido para ser visto en una especie de alegría o de disposición con todo lo que esto implica además para el cuerpo femenino y para la lectura del rostro femenino. Las decisiones que toma Diego van un poco a generar una tensión muy particular. Es la noche, es la soledad, es el cuerpo desencajado, es una especie de melancolía, abandono o nadie me está mirando, es una postración, incluso con los objetos, y en ese sentido, digamos, sí creo que le agrega una dimensión diferente, donde de todos modos sabemos que pues, no es una foto documental, no es algo que sucede espontáneamente, sino que hay una gran este momento y donde de nuevo como que los objetos típicos del diseño industrial y del diseño gráfico entran a contrapelo para darnos otro espesor de lectura. Y creo que ahí hay un elemento importante. Probablemente también quepa hacerle a Diego, al proyecto de Diego, una crítica a la mirada a la feminidad y al cuerpo femenino que se va, digamos, eh, cosificando en esto, pero hay que decirlo también, la feminidad y el cuerpo femenino en la cultura pop y en todo lo que la cultura pop mira transversalmente en la publicidad fue utilizado durante mucho tiempo precisamente como
como un cuerpo objetualizado, ¿no? Yo creo que es interesante precisamente las imágenes, ahora que mencionas eso, la ambigüedad también de este cuerpo que se nos presenta o de este personaje que se nos presenta en las fotos, porque más allá de entrar a discusiones, bueno, como de tratar de categorizarlo, clasificarlo de alguna manera, siento que, digamos, esta aparente desfachatez de este personaje, pues obviamente tiene una intencionalidad muy específica, y esto pues también hace eco de lo que está pasando con los, como con estas piezas que son los objetos, eh, que en sí pues son otra pieza de diseño, ¿no? La fotografía es una cosa, pero pues para lograr construir como ese escenario ficticio pues están todos estos otros objetos que él diseñó y pues que el prototipo, que creo que, digamos, también en mi lectura como del universo estético es muy interesante. Y creo que, por ejemplo, desde mi disciplina, esto, que pues es mucho más concreta, digamos, en el mundo, es este tipo de objetos, son precisamente lo que le puede aportar más como al storytelling, o cuando un diseñador es el encargado de contar una historia, son estos objetos, pues los que esconden o los que pueden dar como más pistas sobre la historia que se cuenta. Entonces creo que eso también es bastante interesante. Y justamente sí, es problemático el tema del cuerpo y el objeto, el cuerpo como objeto, etcétera. El tesis también como de esta hegemonía mediática, ¿no? Que él apropia un poco estos códigos para, no sé, ponerlos en cuestión o criticar también esa noción de identidad. En el documento él habla constantemente como de estas influencias que configuraron, articularon una generación, pero también hay una mirada que uno podría emparentar o poner sí, en relación con cierto cine, ¿verdad? Que está hablando de la decadencia de la cultura. Entonces, también hay esta categoría de la decadencia, de lo ruinoso, de lo desechable, de una juventud sin futuro, ¿no? También hay tal vez una mirada también desilusionada de, de los contextos, ¿no? O de estas memorias de la adolescencia, que tiene una relación también con el cine, y él también habla de algunas películas, ¿no? Cómo estas escenas o escenografías que él fabrica fotográficamente también tienen una estética muy cinematográfica vinculada a esta crítica de la decadencia, y de la, no sé, de una mirada como de la propia de la propia de la generación de Diego también, que puede ser como una cosa, un síntoma también. Y es interesante el fragmento y la yuxtaposición, retomando eso que dice Bárbara, pero también lo que dijo Melanie. Si uno mira la pose de la modelo y de la mujer en el carrito de supermercado, pues si uno le quita el carrito de supermercado y le quita el asfalto y le quita la franja, uno podría sugerir o inferir que es una pose que puede estar en otro hábitat y en otro ámbito. Pero es la yuxtaposición en este contexto con esa materialidad hostil, geométrica e inmunda del carrito de mercado, y más inmundo el asfalto y la mancha de aceite, lo que definitivamente saca y le da otras capas de significado. E insisto un poco en lo que decía al comienzo, a mí me parece un gesto valiente en el ámbito del diseño latinoamericano y del critical design, un poco jugar con estas juxtaposiciones, porque hay a veces todo un lado de la crítica que omite eso que precisamente Diego señala, o Bárbara señala, que Diego señala en su documento, y es la cultura mediática masiva anglosajona, norteamericana, queramos o no, permea nuestros paisajes y permea sobre todo los paisajes de unas generaciones en unas edades muy puntuales, generando imaginarios. Y eso está ahí, y lo vemos viajando a cualquier pueblo también latinoamericano. Muchas veces existe todavía una idea de que las personas se visten de una cierta manera y conservan ciertos valores, y no es cierto. Hay un sincretismo y una apropiación incluso lúdica y reverente
al menos en códigos de vestuario, que es muy interesante. Sí. Em, bueno, ya para cerrar, creo que también, digamos, un comentario que yo quería hacer también con base a lo que ustedes han anotado, y es que es interesante también como precisamente esa lectura generacional, pues porque, digamos, cuando yo era adolescente, hace un número de años, pues estos referentes eran pues la cultura que permeaba, la cultura visual que permeaba, digamos, los medios y, sí, los medios en general, pero es interesante ver cuántos años después, pues esto todavía sigue siendo como eh, algo atractivo incluso para la generación. Y porque Diego también lo explica así en su documento, estos son esos referentes con los que él también creció, pues que pertenece a otra generación distinta a la mía o a la de ustedes. Entonces, yo creo que eso pues vale la pena también como analizarlo. Y pues finalmente también anotar que es precisamente esta cultura pop, eh, digamos, los elementos que él retoma de esta cultura pop es precisamente lo que, eh, digamos, las masas podemos encontrar en común con estas celebridades o con estos personajes eh, aspiracionales para algunos. Digamos que estos implementos, esta masificación de la comida, eh, estos objetos son los que un poco como esos artefactos, como él lo nombra, que nos conectan, como que sirven como puente entre esas dos, eh, digamos, poblaciones tan distintas. Entonces, yo creo que eso pues también es otro punto interesante que quería comentar. Yo creo que puede ser también algo muy especial, que podría ser como una invitación a Diego definitivamente hay una mirada muy nostálgica como a los 90 y a los inicios de los 2000. eh, y lo que decía Ricardo, digamos que todo esto que se presenta aquí se ha ido diluyendo, y de pronto hacer ahora como una revisión de la cultura pop, hoy 2020, en diálogo con esto, para ver esos valores, cómo se han ido de pronto o cultivando más o cambiando o mutando, y eso puede llegar a ser también algo muy interesante, como un segundo paso de este ejercicio. Sí. Además, porque en el fondo en Diego hay una mirada lúdica a la noche, ¿no? La noche Sí. es un espacio de apropiación lúdico y reverente de unos códigos de otra generación. ¿Y qué? Sí, digamos, no es que, digamos, haya un gesto reverente por lo pop y decir voy a hacerle un altar a lo pop, sino es la noche un momento que contrasta con el día, que contrasta con la monotonía y la normalización del día, y en la noche pues voy a lanzarme a un gesto patchwork, un poco construido con fragmentos aquí y allá, pero es en la noche donde florezco, independientemente que sea una noche solitaria, algo lánguida, algo truculenta, es una noche donde florece otro aspecto del yo, ¿no? Y eso es potente. Y por último, como esa idea de la noche como que suspende lo ordinario, ¿no? La noche Ujú. es ese espacio donde se altera el tiempo cronológico, suceden otras cosas, y esa misma retórica del collage y de la yuxtaposición que uno puede ver en el carrito, la escenografía y este estacionamiento, ¿no? O parqueadero, y la muchacha o la modelo, es también como yo, quizá una metáfora de la identidad que es contaminada, que hay donde hay contagios, traspasos, ¿no? Intercambios, donde no es una identidad pura sobre lo colombiano, sino que está como constantemente permeada. Creo que esa también es la reflexión final que está haciendo Diego, una mirada crítica, paródica, lúdica también, y juvenil, propia de su generación, sobre su identidad o la identidad de la generación, traspasada por distintas
como por distintas épocas también, como una de arqueología que él hace de los medios, ¿no? Y cómo imágenes migran y van migrando y él las va apropiando, también, consumiendo, ¿no? Bueno, a favor del tiempo, vamos a pasar a discutir el segundo proyecto. Entonces, Dani, voy a dejar de compartir la pantalla para que puedas mostrar el siguiente proyecto. Ok. Un segundo que no sé muy bien cómo compartir. Share file, share. Ah, no sé muy bien cómo compartir. Dame un segundo. Ya. Ok. Ok. Pues el siguiente proyecto es el proyecto de grado de Natalia Rey, que se llama Catarsis Imprescindible. El objetivo general del proyecto fue representar por medio de productos cargados de valor simbólico las diferentes dualidades de placer y de dolor que se presentan cuando una persona desarrolla un comportamiento que se puede entender como una manía. A cada una de las piezas se le otorgó una clase de dolor. Dolor físico, el cual representa todas esas sensaciones molestas y desagradables, como punzadas en el cuerpo o el dolor de una herida abierta, las cuales son signo de una experiencia sensorial y objetiva. Por otro lado, el dolor emocional, que representa todas esas aflicciones que no son tangibles, pero que aún así causan un malestar en nosotros como si no estuviera cargando, como si uno estuviera cargando bultos de piedras invisibles encima. Y por último, un dolor que cuenta como físico y emocional, que son los nudos en la garganta. Estos últimos, al ser dolores que surgen a partir de causas emocionales, una ruptura amorosa, una opinión reprimida, un sinsabor de una situación, pueden causar un dolor físico localizado en el cuerpo, el cual produce malestar e incomodidad en las personas. Finalmente, se les atribuyó una acción de cómo se puede transformar o eliminar un dolor, desintegrar, desanudar o calmar. Y aquí se presentan las, las tres piezas. No sé si logro. Sí, ahí las vemos bien. El lado comprimido, que esta es la del nudo en la garganta. Y esta es lastre emocional. La de las piedras, como el estar cargando el peso. Y aquí ya, estas son imágenes de apoyo. Voy a volver a la página, donde podemos igual ver. Me apoyo entonces en estos textos. Esta primera pieza encarna el dolor físico que deja una herida, ya sea abierta o cerrada. La subjetividad del dolor en cada persona se representó por medio del material utilizado en esta pieza, los sunchos, ya que se pueden acomodar y adaptar a la persona que los está usando. El color en la pieza simboliza las etapas del dolor, desde que es un dolor intenso y está a flor de piel, causando punzadas en nuestro cuerpo, hasta que ya es una herida cerrada y este dolor se calma y apacigua, desapareciendo lentamente. Es ahí como la transición que sugiere la pieza. El agua comprimido. Esta segunda pieza representa los nudos en la garganta que todos hemos sentido alguna vez. Es un dolor que aparece por razones intangibles como preocupaciones, palabras nunca dichas, rencores acumulados o angustias, pero que al mismo tiempo produce un dolor localizado y concreto como si hubiese un hilo conectando el alma y el cuerpo. La pieza está conformada por dos partes: el nudo que se localiza en la garganta y los hilos que caen por la espalda, los cuales hacen alusión a las cascadas de lágrimas
que derrama una persona, que derraman unas personas, las cuales son las que posteriormente logran desanudar estos nudos. Y la última simboliza el peso intangible que produce un periodo de estrés prolongado o la acumulación de problemas sin resolver. La analogía de forma y material de la pieza está pensada en expresar la carga que se aloja en nuestra espalda y nos hace sentir más lentos y pesados, pero que al mismo tiempo, al ser algo tan personal, es invisible a los ojos de los demás. La forma en que esta pieza simboliza la desaparición del dolor es por medio de la desintegración del mismo hasta poder quitarse ese peso de encima. Bueno, sí, sí, me permiten empezar. Yo creo que, digamos, dentro de un proyecto que aparentemente como que está tan acotado para mí, hay una riqueza pues bastante grande, como precisamente en la materialidad, ¿no? Como la elección, pues por un lado me parece muy interesante que la elección como de los materiales, digamos, y la carga simbólica del objeto, sean también estén en contrapunteo, ¿no? Como que habla de cosas muy profundas, de sentimientos y emociones muy profundos, pero digamos, en esa materialidad elige eh, también, pues valga la redundancia, materiales bastante ligeros, pero que tienen como esa otra, digamos, esa no es la impresión visual que dan, entonces creo que en ese sentido también son piezas bastante teatrales y por lo tanto pues interesantes. Yo creo que hay algo pues, muy importante por resaltar de este proyecto y es la presencia del cuerpo dentro del proyecto, el cuerpo como un terreno de estudio, ¿no? Pues ella está hablando de unas emociones y de unas acciones que están, como unas acciones físicas que están acompañando esas emociones, que durante el proceso pues ella hizo una observación muy activa como en entender, por ejemplo, cuáles son esas manías que tienen las personas en relación con su cuerpo, de, por ejemplo, no sé, morderse las uñas o incluso desde la intangibilidad que es sentir un nudo en la garganta. Entonces, un poquito como el cuerpo, por un lado, como el terreno de investigación y de observación y por otro lado, está ya también el cuerpo como locación, ¿no? Es el hecho de estudiar, abstraer, pero a la misma vez como regresar a él, que son dos terrenos para mí con cualidades muy distintas, unas cualidades como un terreno mucho más intangible y ya otro, sí, pues más tangible y concreto, que es también entender la ubicación de estas piezas en relación al cuerpo, cómo están mapeadas, cómo es la parte, pues como entender el cuerpo también desde su tridimensionalidad y no solamente como una imagen bidimensional, un delante y un detrás, em, que digamos es muy bello verlo en esta pieza, como esa carga de piedras descansando sobre la espalda. Siento que el proyecto de Natalia es un intento y una búsqueda por formalizar unas emociones específicas. Formaliza unas emociones, hace una búsqueda como subjetiva desde lo abstracto hacia lo matérico y en estos objetos que se ponen, ¿no? Que se usan,
pero son unos objetos que no están tridimensionalmente expuestos como en un montaje en el espacio, sino que dependen del cuerpo y son como para ser manipulados o ser sentidos. Entonces, hay también una distinción interesante y es la fotografía como este producto final que estamos viendo y también lo que provoca, ¿no? La propia objetualidad o la propia materialidad de lo que uno ve, o sea, provoca usarlo, tocarlo, manipularlo, ¿no? Cargarlos, más allá de las imágenes que vemos como resultado final. Entonces también hay un pensamiento escultórico, eh, pero vinculado a unas experiencias muy gestuales, sensoriales, subjetivas, incluso vinculadas al lenguaje, ¿no? Como a la producción o sea, como una experiencia muy subjetiva, pero materializada en estos objetos escultóricos que provocan como eso, ¿no? Ser tocados o ser eh, manipulados, ¿no? Hay una cosa como táctil que está evocando acá también. A mí me llama poderosamente la atención de estos dos proyectos, es que están como a las antípodas estéticamente, sin embargo son eh, una generación o una generación relativamente cercana de estudiantes nuestros de diseño. Eso me gusta mucho porque da cuenta de la diversidad que habitamos y de las posibilidades que le damos a los estudiantes de encontrar voz propia y de plasmarla. Es decir, uno como que podría decir, pero ¿cómo así? El Diego viene de una especie de neopop, neobarroco, hipercrítico, degradado, y Natalia viene de esta especie de abstracción neoclásica, donde a mí lo primero que me llamó la atención es la escogencia de la modelo, porque parece una Madonna sacada de cuadros renacentistas o barrocos, es decir, hay una especie de ojo de nuevo que se posa en una mirada representativa que como que ya no está, ¿sí? Como que uno dice dónde están estas Madonas contemporáneas y en qué ámbito, pero después la manda, de nuevo, más allá de la modelo escogida, la manda a otro gesto y a otra plástica y a otra composición. Evidentemente hay una necesidad de estas nuevas generaciones de hablar de sus emociones. Un poco porque pareciera como que el resto del mundo o el resto de las manifestaciones no permiten que estas emociones salgan como deben ser o sean visualizadas. Y me sorprende poderosamente que use el término manía, porque el término manía es un término que tiene una larga tradición en psicoanálisis, una larga tradición, digamos, en todos los estudios sobre las pasiones y como que se configura el discurso, ¿no? La manía está en un discurso, en una sesión donde se habla con el terapeuta, en las familias se sesga y de pronto ella logra traducir, vean, lo que yo tengo genera una sensación en el cuerpo que es física y que debe explotar así. Me parece que ese gesto entre áptico, visual y plástico de sacar la emoción es un llamado de atención que hacen ambos proyectos frente a las pasiones tristes de la juventud, ¿no? Frente a las pasiones difíciles. Ambos proyectos están, y entiendo muchas veces por qué lo hacen, en esta especie de euforia de redes sociales y de siempre estar disponibles y de siempre mostrar un cierto estado de ánimo como que buscan el espacio de otras emociones. En el caso de Natalia hay una atención por la composición, seguramente también donde la buena mano de Dani ayuda a refinar que es de verdad mm, un gesto composicional donde a la fragilidad de las emociones se corresponde una delicadeza en los materiales y en cómo están. Y un modo también de contar el cuerpo desde una cierta languidez que después entra en contraste con lo que Bárbara menciona, que es la materialidad de estos elementos. Y me parece que ahí hay un gesto importante donde de nuevo lo que llamamos ornamento corporal no es un ornamento, es un documento corporal, es una especie de reclamo del cuerpo que saca del lado como
típico en lo cual hemos entendido la palabra ornamento y entendemos que el ornamento corporal es algo que habla del cuerpo desde el diseño. Y eso me parece potente. Sí, yo creo que yo ahí quisiera meter la mano en decir en que yo realmente no di mucho apoyo en la construcción de estas imágenes. Esto sí es todo 100% Natalia. Natalia y Pero Santiago. también, sí, Santiago, claro. Me parece que hay unas decisiones muy especiales también en cómo a través de la modelo y el maquillaje un poco reforzar la idea de este cuerpo exhausto o este cuerpo que ha estado conectado con estas emociones que no son fáciles de vivir, de encarnar, de sentir y de permitir ser. Y creo que hay una belleza en eso, en mostrar ese cuerpo exhausto. Exhausto, pero quiere que lo vean el cuerpo. Es un poco Ofelia cuando le hace escena de Sí, celos a Hamlet, ¿no? sí, Ay, Hamlet, tú no estás conmigo, pero por aquí estoy. Lo cual es interesante porque habla de tensiones generacionales y también el cuerpo del muchacho. El cuerpo masculino quiere como, por otro lado, insisto yo en eso, puede que sea una visión muy subjetiva mía, llamar la atención a una mirada a las pasiones tristes de los jóvenes, a las sí, pasiones difíciles, a las pasiones como que culturalmente a punta de redes sociales y de otras representaciones como que aparentemente no se les otorgan, ¿sí? No se les permite como, y siento como que no, pues, no solo no se les permite, sino ellos son los mismos que deberían permitirse. sí. Un poco a lo que yo iba es que al justamente estar dentro de este gran universo del ornamento corporal y estar pensando en el ornamento como el adorno, pues fácilmente se hubiera podido migrar a tener desde el maquillaje unas decisiones como de beauty makeup y de embellecer el cuerpo, pero eso no es lo que las piezas están comunicando. Hay belleza ahí, hay una aceptación, pero me parece que hay una toma muy acertada también de lo que decías de la escogencia de la modelo y del maquillaje. Yo creo que en la escogencia del modelo masculino, lo que más me parece interesante es el contraste que hay como entre la fuerza y la tensión que hay en los músculos de la espalda versus estas piezas que están hablando de un peso, pero que están hechas en fieltro y que de alguna manera el cuerpo ayuda a sugerir el peso que las piezas en su materialidad, digamos que ya está ausente. Pues como que es un peso, no es físico, es un peso intangible. Yo creo que, digamos, en la fotografía también como medio que tenemos en este momento para acceder a estas piezas, precisamente algo que también es muy acertado y que ya todos hemos mencionado es esa gestualidad, ¿no? Era un poco lo que me refería, a lo que me refería con mi comentario del principio, y es que detallando las piezas, y pues me imagino que en vivo las piezas comunican una materialidad distinta, pero como bien decía Bárbara, digamos en este medio que es el lente a través del cual estamos accediendo a la propuesta de Natalia, pues digamos que es totalmente codependiente a la gestualidad, y un poco esto está reforzado también por el maquillaje que decíamos en la modelo y en la postura corporal y como en esos gestos que la fotografía también captura de los tres conceptos. Escucha, sí, son como, está hablando de emociones ocultas o de emociones privadas o sí, de emociones que no se ven o que están aludiendo a esta cuestión generacional. Y sin embargo, la retórica fotográfica es también, o sea, crea ahí una tensión porque es luminosa, hay un fondo es blanco, es una blancura abstracta, ¿verdad? Casi pictórica, y la blancura un poco deslocaliza también estos cuerpos que no están como atados a ninguna realidad concreta o materialmente reconocible.
Entonces me parece que es interesante esa tensión entre la emoción oculta y la luminosidad también con la que la fotografía, con la que Natalia aborda fotográficamente el proyecto. Y esta suerte de umbral o de deslocalización, ¿verdad? De estos cuerpos que no sabemos dónde están ubicados o dónde habitan, la propia ropa que llevan, este, no sé, hablan como de esta cuestión como atemporal, Muy neutro. que remite un poco a la historia del arte, ¿no? Que remite un poco como a la historia del arte o a la historia de la pintura, en este proyecto. En el caso de la imagen masculina joven, a mí me llama poderosamente la atención ahora oyéndolos también a ustedes y mirándola. Es un gesto un poco a contrapelo de Natalia. Y es que, claro, culturalmente y con toda la carga de prejuicios, las emociones son el ámbito de lo femenino, ¿no? Es la mujer la que siente, la mujer la que expresa sus emociones, la mujer que las saca, el hombre no, y detrás del hombre el muchacho menos. Entonces, y por otro lado, la idea de ornamento corporal masculino sí que es, y Dani aquí me corregirás, pues el cliché de clase, el cliché de rol, el cliché como de la reducción y no, y cero emocionalidad. Y de pronto aquí vemos un muchacho con una capa coralina de agobios, de fieltro, que no puede sacar, donde probablemente también está Natalia sugiriéndonos algo muy fuerte que pasa también en la masculinidad contemporánea, ¿sí? Una masculinidad joven que puede permitirse hablar más de sus emociones, que debería tener un espacio menos arreglado. Muchas veces hablamos de los lugares de las mujeres, pero no hablamos de las crisis de la masculinidad. Y creo que aquí hay un gesto como al ponerlo en la espalda de toda esta carga que necesita salir. Y me gusta mucho mandar el gesto de ornamento corporal a lo masculino a una escala y una dimensión no pensada, ¿sí? Como en los imaginarios sociales, como que no está. De nuevo, todo con un enorme ojo formal y estético por de todos modos estar a las antípodas del gesto de Diego, y eso me parece que da cuenta de un refinamiento y de una sutileza también al hablar de las emociones. Y aquí hablamos de silencios difíciles, ¿no? De cuestiones no dichas también porque de pronto las palabras no se conocen o no se habitan. Ujú. Sí, yo me acordé un poco como de la categoría del testimonio, ¿no? Justamente por ese umbral o ese intersticio entre lo dicho, lo no dicho, eh, lo oculto, lo visible, o más bien esta impotencia del habla o esta imposibilidad como muy propia de esta filosofía del testimonio, pero que también está dialogando o está evocando las atmósferas de Natalia, ¿no? Y que traduce finalmente en objetos, pero hay una dimensión presente acá que es la del testimonio, no como aquel que dice elocuentemente, sino que manifiesta una imposibilidad y una impotencia y una dificultad, ¿no? Que empieza a ser como socializada. Yo quería rescatar un poco ya como para cerrar por mi lado esa observación que hizo Bárbara que me parece muy especial y es estas piezas son pues desde su materialidad hasta su formalidad, hasta la comunicación de las mismas son pues altamente narrativas y sugestivas y yo creo que logran conectar con uno de una manera como visceral, no meramente racional, sino visceralmente. Y creo que es bonito cómo estas piezas dentro de esta gran sombrilla del ornamento corporal, pues hacen el cuerpo partícipe de cómo se construye esa narrativa. Y yo creo que eso es algo de lo más especial, en que
no es un adorno per se por adornar, sino es el adorno que tienen y que abre un diálogo con el cuerpo para comunicar y transmitir una idea. Em, y eso es algo pues muy especial dentro de esta categoría del ornamento corporal. Creo que también es importante ahí como entender el, como el papel que el diseño juega y digamos teniendo estos dos proyectos sobre los cuales podemos pues que podemos comparar y sobre los cuales podemos discutir, pero eso que refleja precisamente como del rol de nuestros diseñadores, ¿no? Y de nosotros como diseñadores y también de las cosas que con las que estamos comprometidos, con las cosas que queremos decir y digamos también las maneras que encontramos pues para hacerlo. Sí. Y en ese sentido quiero insistir lo interesante que son los dos proyectos por de nuevo estar a las antípodas, intentando hablar de lo mismo. Malestar, ambigüedad, deseo de que salgan otras emociones, soledad en muchos casos. Nuestra chica de Diego está profundamente solitaria en su postfiesta. Estos artefactos fotográfico-plásticos, arquitectónicos del cuerpo están solitarios. Y ambas son soluciones divergentes, pero dialógicas de un mismo recorrido que han hecho a lo largo de diseño nuestros estudiantes, donde lo que se trata es de que encuentren su voz. Y me parece que aquí lo están transitando muy bien. Sí. Sí, yo de pronto para cerrar un poco también hablando de los dos, vuelvo y retomo el comentario que hice al principio y para mí ha sido pues muy especial ver el desarrollo de ambos desde que los tuve en Estudio 2. Diego fue la primera generación de Estudio 2 que yo tuve, Natalia la segunda, y como verlos en cómo cuando eran unos baby diseñadores a verlos ahorita, creo que es algo muy especial de ver, como ser testigo de... Bueno, yo creo que con esto concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas Bárbara, Daniel y Ricardo. Y obviamente pues a nuestro público. Le enviamos un abrazo muy especial a Diego y a Natalia, de nuevo por estos proyectos tan interesantes y tan, digamos, completos que hemos comentado hoy. Y a Ana y a Santiago, sus Y directores de a sus proyecto. directores de proyecto de grado, por supuesto. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos veremos Un próximamente. abrazo virtual a todos los Gracias. asistentes, a los compañeros de diálogo, que estuvo muy chévere. Cuídense. Igual, Chao. hasta luego. Bastante. Gracias. Chao, chao. Chao.